funciones del gobierno, reunieron al gobierno y le dejaron SOS escrito que por favor publicaran eso, porque el volcán iba a erupcionar del 1 al 10 de noviembre. No se pelaron sino por 3 días. Y sabe que estos desgraciados hicieron eso, qué pecado, porque el gobierno dijo que no tenía auxilios ni dónde llevar ese gente. Y lo archivaron. El alcalde que era de acá, que ahí también lo dicen, ese tal gobernador Alzate, cada vez que él venía, y él sabía, él sí sabía porque él escuchaba todos los comentarios de la gente que iba allá a hacer el estudio y decía que el pueblo que más iba a sufrir era Armero. Eso ya estaba dicho, que eso era así. Y resulta que ellos, el alcalde era más recibido por el gobernador. Cada vez que él venía le decía, mire, si me va a hablar de ese problema de Armero, estoy ocupado, no lo puedo recibir. Y él lo dice, el periódico ahí dice, y él era, el secretario de gobierno ya no lo dejaba entrar. Y cuando yo iba a las reuniones de Indominas en Armero, que siempre se hacían en la iglesia, uno veía a ese señor en esta posición tan espantosa y yo decía, algo malo y serio va a ocurrir cuando la preocupación de este señor es tan grande. Él no levantaba la cara, siempre decía agachado. Y yo nunca vi una persona, digamos, de los agricultores, la única que vi fue a la señora, me la encontré esa noche, a la señora Graciela de Rojas. De resto iban y buscaban, era gente como de las partes de afuera, de las orillas de los ríos, de donde pasaba la sequía. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo decía, si esto es tan grave, la sequía nace y viene, es un ramal del río Lagunilla. Santísimo Señor, que va a quedar de acá. Yo presentía eso. Y ellos decían que no, en esas reuniones, mire, consígase un pañuelo, lo humedece con agua para evitar el olor al azufre. Y el agua no le sube del tobillo del pie no le sube. ¿Ah? Entonces nos estaban diciendo mentiras. En octubre, que le hacían seguimiento al río, porque claro, los arroceros tenían unos afluentes de los cuales regaban el arroz, que eran las quebradas del canal Cosecheros y Rastrojo. Eran dos acequias, dos canales de riego, que nacían del río Lagunilla. Y resulta que en una ocasión, como es que no estoy precisa si fue a finales de septiembre o a principios de octubre, que el río Lagunilla se secó. ¡Ay, santísimo! O en agosto, como que fue que se secó el río. Pues claro, cayó una roca arriba y se hizo una represa que la llaman el circo. Eso tapó, ¿no? Y hasta que no rebotó la piedra, volvió a bajar, pero eso fue un susto espantoso para todos los arroceros, porque no había agua para regar los arroces. Entonces, los agricultores eran como personas que no tenían dónde acudir. Había un parlamentario que llamaba Guillermo Alfonso Jaramillo, que llevó ese problema ante el Senado. Ese hombre luchaba terriblemente, pero también tenía líos políticos con el tal Santofimio. Eso lo volvieron fue como un conflicto político, un error, porque entonces se enfrentaban eran los políticos, y como el gobierno acá, valga la verdad, pero aquí no se movía una hoja sin el visto bueno Santofimio, porque era el que gobernaba acá el
esta Ibagué. Yo me acuerdo que... Y entonces por eso era la desidia, que no le ponían cuidado ni al alcalde, ni al gobernador, el gobernador no recibía el alcalde. Y sucedió también por eso, negligencia de los políticos. Se convirtió eso fue en un desgraciado problema político. Le dijo a un señor de la defensa civil que le rogaba el favor de que lo sacara y viendo que no pudo, le dijo préstame el cuchillo y él creo que se cortó el cuello y murió desangrado ahí, porque él sabía que ya la iba a sacar. Por eso yo digo que eso de que un maire es el símbolo de Armero, no, por Dios. El símbolo de Armero fue mucha gente que quedó en esas condiciones, enterrados ahí, porque después de que yo fui a tratar de sacar algo de mi casa que quedó en pie y fue destruida por los ladrones que saquearon, rompieron, robaron, entonces ese señor sabía que no podía salir de ahí, prefirió matarse. Y a nosotros nos negaban la entrada a sacar las cosas, teníamos que ir a pedir un permiso en la alcaldía, y no le digo mentiras, tengo el comprobante firmado por el alcalde de ese entonces, donde decía, tiene derecho a entrar y mirar su casa, mas no puede sacar nada. Cuando ya fuimos a entrar, pues ya habían sacado todo. Ya se habían robado todo. Y a nosotros nos decían que no podíamos sacar nada. Así fueron las cosas tan espantosas, injustas, que nos sucedieron a nosotros. De modo que esa es la realidad. Todo fue escondido, todo fue ocultado. La verdad nunca se supo, porque el gobierno principal ocultó todo. Desde la cabeza mayor. Desde ese gobierno fue el culpable. Ese gobierno fue el culpable y yo digo que pues ya que eso ellos están inmunes de no poderles hacer un juicio como que lo están haciendo por las muertes del Palacio de Justicia, solamente la justicia divina se encargará de ajusticiarlos a ellos, porque eso es así, y a mí me duele eso, porque ellos así como omitieron tanto, debían de ser castigados, debían de llamarlos a juicio, pero eso no, ellos están, dice que hubo un decreto que a ellos no se les puede decir nada, ¿ah? Ellos no, ellos quedaron impedidos de que nadie los pueda juzgar después de haber hecho ese crimen tan espantoso. Yo por eso digo que ese gobierno fue como el gobierno nazi contra nosotros. Nos ocultaron vivos, ocultándonos la verdad, que eso era porque yo asistía a todas partes y en todas nos negaban, ¿sí? Yo por sueños, Dios mío, yo como que venían las premoniciones de que por sueños me decían que Armero era como, una vez me soñé viendo un poco de arena movediza, y yo creo que eran premoniciones mías, que como que mi Diosito me avisaba que eso iba a ser así, pero que se diga la verdad nunca.